casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Gloria a Dios. Y así, amados hermanos, pasamos al predicador de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermano César Daniel. Aleluya. Que el Señor lo use en gran manera, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Voy a componer esto un poquito, hermano. Hay poder en Jesús. ¿Quién cree eso, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le quería pedir a mi pastor y a mi pastora si podían orar por mí antes de comenzar. Amén. En esta hora, Señor bendito, tú eres el único, Señor, que das las fuerzas, Señor. Y en esta hora, Padre, en tus manos, Señor, hermano bendito Rey, César Daniel, Señor. Señor, usted lo ha levantado para gloria suya. Usted lo ha fortalecido para gloria suya. En el nombre te lo ponemos en sus preciosas manos. Que esté hablando a través de su vida, Señor. Que usted lo use, Señor, como usted quiere, Padre. Usted habla a nuestras vidas en esta noche a través de este vaso, Señor. Usted llénelo de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Se va a los lugares secos. Espíritu de estupor, espíritu, Señor, de sueño, espíritu de ceguera, de sordera, se va en esta hora de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos está tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, que lo ayudes. Nueva en su boca, Señor. Amén. Y damos gracias por su vida. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos, y pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha regalado de poder hoy compartir la palabra con ustedes. Sé que no soy digno de compartir la palabra, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado esta oportunidad, hermanos, y no hay que desaprovecharla y seguir adelante en los caminos de Dios y seguir fortaleciéndonos en la obra de nuestro Padre Celestial. Pues, hermanos, Dios los bendiga y abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:17. Y el tema de hoy se titula No te alejes de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Santo Espíritu, de nuestro Dios Todopoderoso. Dice 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos vamos a Romanos 8:12. Del 8:12 al 14. Amén, 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 hermanos.
Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar sus asientos. Y pues, como comenzamos en 2 de Corintios, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice en Romanos 8:12, dice, así que hermanos, deudores somos, dice la palabra aquí, dice, deudores somos, pero dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, que somos deudores. ¿A quién? ¿Quién nos sacó del pecado? ¿Quién nos salvó, hermanos? Somos deudores a Cristo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivimos conforme a los deseos de la carne, si vivimos en los pensamientos pecaminosos, porque no solo los jóvenes, no solo los jóvenes, sino los adultos, los grandes, ¿verdad, hermanos? Vivimos, también nos llegan esos pecados, pero lamentablemente a veces caemos en esos pensamientos, consentimos en esos pensamientos, y tal vez físicamente no estamos llevando, no hacemos una vida a la carne, pero aparentamos y escondemos ese yo pecaminoso, solo lo escondemos y aparentamos ser una nueva criatura. Y la cuestión aquí es ser porque todos los, aquí la cuestión es, como dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como decía mi hermano Santiago, no todos, como dice también la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no todo el que viene, como decía mi hermano Santiago, muchos vienen, Dios los libra de la prueba, solo vienen a aplaudir. No, hermanos, no solo es de venir a aplaudir, es de doblegarnos a Dios, es de buscar a Dios, es de hacer las voluntades de Dios, no es de hacer las voluntades de la carne, porque a veces muchos vamos y andamos contendiendo en los pensamientos de la carne, y ahí vienen las debilidades, y ahí morimos espiritualmente. Y el enemigo eso quiere, llevarnos en esos pensamientos, en esos deseos carnales, para que caigamos de la gracia de Dios. Y así ya después, cuando Él nos mira fuera de la gracia de Dios, ya que la salvación, por medio de la salvación que nos dio por nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya ve el diablo que nosotros ya no estamos bien o firmes en la palabra de Dios. Ahí hay muchos que hasta la vida pueden perder, hermanos, y eso es lo que busca el diablo, hermanos. Pero grande y poderoso es el que está con nosotros, y por eso le alabamos y le adoramos, hermanos. Y vamos, hermanos, eso es la introducción, hermanos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hermanos. Y esa es la introducción, hermanos, y vamos con la palabra en Apocalipsis 3:20. Voy a guardar mi lápiz. Gloria a Dios. Exaltamos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está diciendo, dice, no sé si ustedes tienen la misma Biblia que yo, dice que toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo está subrayada con letra roja. ¿Y de qué color está esta letra, hermanos? Está en roja. Dice en el 20: he aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo está parado, está llamando, está tocando, está hablándonos, diciendo: déjame entrar, que quiero hablar contigo, quiero cenar contigo, quiero darte de comer. Porque dice que porque después vamos a ir a otro versículo para explicar un poquito más esto, hermanos. Dice, porque si el que abre la puerta, dice, él cenará y cenaré con él y él conmigo. Hay que, cuando escuchemos, cuando sintamos, hermanos, que Dios nos está hablando, no nos vayamos, no digamos, no, o sea, en el culto yo he sentido muchas veces que llega un sentir que me dice: quédate orando más, pero lamentablemente me gana más el deseo de la carne, porque la palabra primeramente es para mí y después para ustedes, hermanos. Porque a veces, y me voy, hermanos, me voy para mi casa.
Y después ya en mi casa llega un remordimiento, así como, ¿por qué no me quedé? ¿Por qué no me quedé? Y todavía ahí en mi casa me llega el espíritu redarguyéndome, ve, ora, ve a orar. Y todavía, ahí vamos a ver un versículo, hermanos. Vamos a ir a un versículo más. Y como dice, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo toca, hermano, hay que abrir la puerta, hay que abrir nuestra vida para que Él entre a nosotros y así nosotros podamos cenar con Él, podamos recibir ese pan, hermanos, porque dice que su palabra es el pan de vida y el Espíritu Santo es el agua de vida de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquel que comiere ese pan nunca más tendrá hambre, aquel que bebiere de esa agua nunca más tendrá sed, hermanos. Y hay que cada vez que nuestro Señor Jesucristo toque a la puerta, hable a nuestras vidas, hay que buscar de Dios. No seamos necios, busquemos y esforcémonos, hermanos, para que no caigamos de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 7:51. En Hechos 7:51. Aquí está el versículo que les decía, hermanos. Dice en Hechos 7:51, dice, duros de cerviz, dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, dice. ¿Saben qué es duros de cerviz? Yo estaba indagando en esa palabra, duro de cerviz, y en reducción dice duros de cerviz, quiere decir es el no doblegarse ante la voluntad de Dios. Duro de cerviz. Y dice e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, ustedes saben que es incircuncisos, es la incircuncisión, ¿verdad, hermanos? Por ser incircuncisos del corazón es que no queremos salir de los deseos pecaminosos, queremos andar en los deseos pecaminosos, queremos andar aún con los pensamientos pecaminosos en nuestras vidas, pero queremos aparentar una vida de ser cristianos, o sea, escondiendo ese viejo hombre, y eso no es correcto ante los ojos de Dios, eso es abominación ante los ojos de Dios, hermanos. Y dice la palabra así, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es doblegarnos ante la voluntad del Espíritu Santo, doblegarnos ante la voluntad del Espíritu Santo antes de que lleguen esos días malos, hermanos, y esos años que digamos no tengo en ellos contentamiento. Hay que buscar fortalecernos en el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en el Espíritu Santo, hermanos? Doblegándonos ante la voluntad del Espíritu Santo, hermanos, porque Dios es grande, hermanos, Dios es poderoso, y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué. Y hasta a veces llegamos a dudar de la palabra de Dios, pero no nos damos cuenta, o el diablo nos engaña con tanta tontería. Es lamentable, hermano, es lamentable, pero nos engaña con tanta tontería que vemos y decimos, y ya cuando el Espíritu nos redarguye, uno se queda callado y uno dice, no, sí, es culpa mía, no es culpa tuya. Y hay que buscar, hermanos, doblegarnos ante la voluntad del Espíritu Santo, hermanos. En Hechos 7:51, en Mateo 6:6 dice la palabra. Mateo 6:6. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 6:6, más cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hermanos. O sea que si uno, cuando no resistimos al Espíritu Santo y nosotros vamos y nos doblegamos ante el Espíritu Santo, es, o sea, entrar en oración, pedirle a Dios, porque dice la palabra de Dios en la regla de oro, creo que dice, porque qué padre que si tú le pidieras un pescado te va a dar una piedra. ¿Qué más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay poder en Jesús, hermano. Y la oración, porque hubo un tiempo, hermanos, que yo me alejé, hermano. Le comentaba a mis hermanos, los jóvenes, les comentaba, yo entro cuando ahorita, cuando vuelvo a la iglesia, entro yo, comencé duro, hermanos. Comencé ayunando todas las semanas, orando, viniendo, pero hubo un tiempo
que llegaron esos pensamientos y lamentablemente desobedecí. O sea, ya no cumplí la palabra, sino me fui conforme a mis pensamientos. Y dije yo, no, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar todas las semanas. Voy a ayunar una semana sí, una semana no, hasta que ya no ayuné, hermanos. Hasta que ya no ayuné una semana. Cuando me di cuenta ya no estaba levantándome a orar. Ya solo me levantaba a orar un rato y comenzaron problemas en mi vida. Comenzaron problemas en mi vida y yo decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No sé qué, ayúdame, Señor, no me dejes caer, no me dejes caer. Y como digo yo, como decía ayer, decía yo, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a leer. No sé, Padre, dirígeme tú, porque ya conté mi testimonio, ya lo conté, ya no tengo más que decir. Pero gracias a Dios, Dios puso esta palabra en mi vida, como digo, primeramente para mí, hermanos, y también darles la enseñanza, ¿verdad, hermanos? De la palabra de Dios. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque tenemos un Dios de amor y de misericordia. Dice la palabra de Dios que mediante hay vida y esperanza, y cada uno de nosotros tenemos vida y hay una esperanza, porque más grande y más poderoso es el que está con nosotros. Si hemos caído, hermanos, tal vez no en pecados de fornicación o pecados de robo, andar robando, drogando, bebiendo alcohol, pero si hemos caído de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos manda hacer conforme a su voluntad, hermanos, hay que levantarnos, pedirle fortaleza a Dios. Y yo les aseguro, hermanos, que Dios es bueno, Dios responde y fortalece, hermanos. Dios es bueno y fortalece, y Él no nos deja desamparados, porque de una u otra manera Dios permite que pasemos por eso, para que uno lo busque, para que uno sienta que sin Él nada somos, porque cuando se siente, como decía mi pastora una vez, uno siente que el Espíritu no se siente feo, hermanos. Eso, y yo lo viví, se siente feo. Y yo lloraba, le decía a Dios, no quiero volver a antes. No permitas a que vuelva a ser ese hombre asqueroso que era antes. Dios, ayúdame a seguir en tus caminos. Y Dios es bueno, hermanos. Pero Dios también quiere que nos esforcemos. Dice su palabra, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará siempre contigo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estábamos en Mateo 6:6 y dicen Apocalipsis 16:15, hermanos. Apocalipsis 16:15. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Está en rojo otra vez, hermanos. Gloria a Dios. Las letras están en rojos, hermanos. Dice, aquí yo vengo como ladrón, dice. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, he aquí, dice. Como cuando he aquí, estoy a la puerta. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado. Y me llamaba la atención esa palabra, ¿qué significa bienaventurado? O sea, el significado de bienaventurado, indagaba en la palabra bienaventurado y dice que el significado de la palabra bienaventurado es ser feliz o digno de ser felicitado, santo, dice, bendito, afortunado, feliz, dichoso, contento, alegre y satisfecho, porque la santidad solo llega por medio de Dios. Dice que sea santo, santifíquese más. La bendición para ser bendito, Dios tiene que bendecir nuestras vidas, doblegándonos ante la voluntad de Dios. Afortunados, hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios para ser afortunados y ser parte de ese evangelio de Dios, ser un vaso útil de su evangelio, y feliz, porque dice que solo Dios hace al hombre feliz, y dichosos somos, porque más grande y poderoso es el que nos guarda y nos protege. Y contentos, ¿por qué no estar contentos? Porque contentos, hermanos, porque mandó a su Hijo unigénito y dio su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar esa vida eterna. ¿Cómo no ponernos contentos, hermanos, alegres y satisfechos, hermanos, que estamos en las manos de un Dios vivo, todopoderoso, y que dice la palabra en
en Romanos 8:51, en Hechos 51, perdón, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Bienaventurado, dice, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda sus ropas, dice. Y atención, dice, atención aquí, hermanos, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y leyendo esto, hermanos, me recordaba de otro versículo, hermanos. Me recordaba de otro versículo que está en Mateo 6:33. No, perdón. En Efesios 6:11. En Efesios 6:11, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero dice, vestidos, dice, cuidar vuestras ropas, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, estar buscando en ayuno, buscar a Dios en oración, en la lectura de la palabra, hermanos, porque la palabra, leer la palabra Dios nos da sabiduría. Si nosotros leemos, Dios nos da más sabiduría. Así conforme nosotros nos esforcemos, así Dios nos va a recompensar. Lo dice su palabra, lo acabamos de leer, hermanos. Y para que dice, como decía en Apocalipsis, hermanos, como decía en Apocalipsis 10, para que no nos quedemos desnudos y no andemos y no nos avergüence. O sea, porque vamos a regresar a Apocalipsis. Estoy un poco nervioso, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Como dice, ¿verdad, hermanos? Para que no anden desnudos y vean su vergüenza, hermanos. Dice, vestidos con la armadura de Dios, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. O sea, vestidos con la armadura de Dios, o sea, guardando nuestras ropas. ¿Cómo vamos a guardar nuestras ropas? ¿Cómo vamos a estar vestidos con esa armadura de Dios, hermanos? Buscando la fortaleza por medio de la oración, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza día, noche, mañana, tarde, hermanos, en todo momento, para que no caigamos de esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado, hermanos, y para que no quedemos en vergüenza, hermanos. Porque qué feo, hermanos, sería no esforzarnos y creer que estamos bien, pero ante los ojos de Dios estemos mal. Y cuando creemos que estamos bien y después llegan las circunstancias, nos damos cuenta que no estamos bien. Yo lo digo porque lo he pasado y gracias a Dios me ha dado esta oportunidad para estar testificando aquí, hermanos, para que cada uno de ustedes no caigan en esos errores, hermanos, sino busquen a Dios, porque la voluntad de Dios y la misericordia de Dios es incomparable, hermanos. Vamos, hermanos, a Mateo 6:33. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 6:33. Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino y su justicia. O sea, tenemos que buscar primeramente buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas que serán añadidas? En el 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nosotros ya no somos gentiles, hermanos. Nosotros ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No esperemos, hermanos, que estar viendo tele, cómo van a llegar todas esas cosas si no nos esforzamos. Tal vez nos quedamos viendo tele, viendo el teléfono día y noche. Hermanos, así no van a llegar todas esas cosas por añadidura. Y yo no lo digo porque vi a alguien, porque vi a una hermana, o porque algún hermano dijo esto aquí. No, hermano, yo lo digo porque yo lo he vivido. Yo tuve que, gracias a Dios, le pedí a Dios que me ayudara a dejar muchas cosas, y Dios me ha ayudado, porque no tenía la fuerza, no tenía
no tenía el control de poder dejar esas cosas, pero me metí en oración, le pedí a Dios que me ayudara y gracias a Dios, Dios me respondió, hermanos. Dios me respondió y me ayudó en dejar esas cosas, hermanos. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Y cuando leía eso, llegaba un sentir en mi corazón, hermanos, llegaba un sentir en mí y decía, y ese sentir, pues dije yo, para que no se me olvide, lo voy a escribir. Y lo escribí, hermanos. Dice, nuestro Señor Jesucristo se dejó como ejemplo. Él ayunó, era un varón de oración, dice, y sabía la palabra. Dice que nuestro Señor Jesucristo era el maestro de maestros. Dice que Él sabía la palabra de Dios. Muchos le llaman la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí están, hermano. No van a decir que estoy judaizando, porque es palabra de Dios, es Biblia. O sea, nuestro Señor Jesucristo sabía palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Él lo sabía, y sobre todo, y también dice, y llevaba el mensaje de las buenas nuevas de salvación a toda criatura, dice. Así se acercaba Él a Dios, o sea, al reino de los cielos. Un gran maestro tenemos y un gran ejemplo nos ha dejado Dios en las Escrituras. Porque el que lee, hermanos, se da cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho. Pero es lamentable, hermano, que hermanos y hermanas, que a veces no nos esforcemos. O porque ya fui esta semana, o porque ya vine a ayunar esta semana, ya no voy a ayunar todo el año. Eso es horrible, hermanos. Porque ahí viene la debilidad espiritual, o porque diezmamos, creemos que Dios nos va a fortalecer. No, hermanos, no. Es solo llevar una obediencia de lo que dice la palabra. Pero no es una fortaleza, es una obediencia. O sea, por diezmar no nos va a fortalecer. Porque a mí cuando comenzaba me llegaba un pensamiento, si diezmas te va a fortalecer, con eso es suficiente. Pero gracias a Dios, Dios no permitió que caera en esos pensamientos, hermanos. Bendito sea Dios. Porque es lo que tal vez no todos nos llegan a esa clase de pensamientos, tal vez a otros les llegan otra clase de pensamientos, pero en mi vida eso era lo que llegaba, hermanos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primeramente, hermanos, no para que Dios nos dé, no para que Dios nos bendiga con cosas materiales, no, hermano. Porque yo me he dado cuenta, hermanos, en un tiempo pasado todas esas cosas materiales lo tuve y no me llenaron. Ahora que Dios me ha rescatado de donde yo estaba, digo yo, ahora soy más feliz. Ahora soy más feliz. Ahora les puedo decir que en mi trabajo disfruto, hermano. Tal vez ahorita soy nuevo en eso del trabajo que estoy haciendo, pero digo yo, voy a ir aprendiendo. Y sé que cuando voy aprendiendo ya voy a trabajar mejor. Pero me paso mejor, ya no como antes, que antes trabajando, fumando, drogándome, o escuchando música de que te voy a matar, que te voy a hacer esto y todo eso. O sea, música para corromper la mente de la juventud. Eso es lo que hacía yo, y ahora me siento contento porque para la honra y gloria de Dios, Dios me ha dado una oportunidad más de vida para poder estar a cuentas con Él y poder hacer la voluntad de Él. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, y vamos a Mateo 7, 19 al 20. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo se dejó como ejemplo, hermanos. Ayunó 40 días, hermanos. Santo Dios. 40 días, 40 noches, hermanos. Gloria a Dios. Y hasta se le vino el pájaro ese, hermano, y lo derrotó, hermano. Lo derrotó, hermanos, y con la pura palabra, con la espada de la palabra, hermanos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dice en Mateo 7, 19 al 20, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y decía yo, hermano, porque dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Días atrás yo leía esa palabra y yo decía, Señor, ¿qué tratas de decirme? Dime qué tratas, hermano. Es decir, Dios, ayúdame. Pero no llegaba nada, hermano, porque yo les voy a ser sincero, hermanos. En todas las prédicas, en las lecturas, yo leía solo por leer. No le entendía nada. Hasta la hermana Imelda habló sobre de eso. Y dije, no, ojalá y no me esté pasando eso. Ojalá que estoy
todavía, o sea, Dios, que me vas a fortalecer en mis debilidades, vas a perfeccionar tu poder en mis debilidades, o sea, que es una debilidad, ¿no? Porque ya te recibí a ti, mi Señor Jesucristo. Así. Pero sí, y no entendía nada la palabra, hermanos, no entendía nada la palabra y decía, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque a veces, hermanos, es triste ir, somos muchos, hermanos. Vamos los viernes y solo 2, 3, 4. Y no es juzgar a nadie, hermanos, no es juzgar a nadie, pero dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice. Creo que es cortado y echado en el fuego. Y hay un versículo que siempre me da temor y dice, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice que en el juicio, cuando Dios haga el juicio final, dice que todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y dice que la ira de Dios estará sobre ellos por los siglos de los siglos. Y ahí es donde me hace recordar ese versículo de la Biblia donde dice, porque Dios es amor y fuego consumidor. Qué horrible, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. Pero Dios no, dice, pero mediante hay vida hay esperanza. Pero que no sea, o sea, no agarrarnos de, porque hay vida y esperanza. No, al rato me reconcilio. Sí, yo sé que no. Porque lamentablemente andamos en esos pensamientos, hermano. Andamos en esos pensamientos y es triste, hermanos. Es triste no esforzarnos en buscar de Dios. Dice, y esperemos ser árbol que da buenos frutos, hermano. Un árbol que da buenos frutos y no un árbol malo que no da frutos, hermano. Porque dice, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermanos. Así que por sus frutos los conoceréis. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos abone con su palabra, con su sabiduría, para que podamos, hermanos, dar buenos frutos, hermanos. Y que nos guíe por medio del Espíritu Santo. Pero si solo hacemos una oración, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, Señor, dame fortaleza, ayúdame y guárdame en mi trabajo, amén. Santo, ¿qué oración es esa, hermano? No, yo lo digo porque yo lo hice en un tiempo, hermanos. Yo lo hice en un tiempo. Y si ya teniendo varios meses en la iglesia seguimos con eso, sería algo llevando la contraria a Dios. Y no es bueno eso, hermanos. No es bueno eso, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús, hermanos. Y en Romanos 3:23 al 25. Gloria a Dios, aleluya. Santo, hay poder en Jesús, hermano. Hay poder en Jesús. Romanos 3:16. 3:23 al 25. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice la palabra de Dios, en su paciencia los pecados pasados. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. En cuanto todos pecaron, mediante todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Pero dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? O sea, el perdón inmerecido. El perdón inmerecido, porque no merecíamos nosotros. El único que no merecía ser muerto y pagar por nuestros pecados era nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros éramos pecadores, nosotros pecamos e hicimos, y aún así seguimos desobedeciendo y andando contra la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros sí merecíamos ese castigo, pero nuestro Señor Jesucristo no, dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por el perdón inmerecido, mediante la redención, mediante el sacrificio que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, dice, como propiciación. A quien Dios puso como propiciación. Yo decía, ¿qué es propiciación? Decía yo, ¿qué es propiciación? Y busqué la palabra propiciación. Dice, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia.
O sea que por medio de la sangre que derramó su Hijo amado en esa cruz, Dios por Él, nosotros alcanzamos misericordia. No porque prediquemos bonito, no porque tengamos bonitos carteles, no porque seamos el que más platica, el que más lee. No, hermanos, por nosotros son dones que Dios da. Como decía, escuchaba un predicador, los dones que ustedes tienen, no crean que con eso agradan a Dios. No, si Él se los da, Él es el que da los dones. No creamos, nosotros recibimos el perdón de Dios por medio de la sangre que su Hijo amado derramó cuando fue azotado, cuando fue crucificado, cuando le incrustaron una lanza en su costado. Por esa sangre nosotros ahora alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Dice también en el 25, dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Él fue paciente. Él nos perdonó, se olvidó de nuestros pecados pasados. O sea que nueva criatura somos. De aquí en adelante, desde el momento que nos reconciliamos, desde el momento que aceptamos y decimos, porque dice, ¿cómo es que dice la palabra? Dice, creo que aquí lo tengo apuntado. Porque si confesares con tu boca de que Jesucristo es tu Salvador, serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Y, o sea, somos una nueva criatura en Cristo. Si caemos y nos reconciliamos con Dios, Dios nos perdona, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y vamos en Apocalipsis 3:10, hermanos. Apocalipsis 3:10, hermanos. Hay poder en Jesús. ¿Quién cree que hay poder en Jesús, hermano? Hay poder en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está en rojo, hermanos. Está en letras rojas, dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios Padre se olvidó de nuestros pecados en su paciencia. Él se olvidó de nuestros pecados pasados. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice que nuestro Señor Jesucristo se dejó como ejemplo, hermanos. Él ayunaba, Él oraba, Él leía. Él se llenaba de sabiduría. Él llevaba el mensaje de las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Dice la palabra, creo, predicar las nuevas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Amén. Y dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Esa es la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesús. Yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, como dice estos tiempos no van de mal en mejor, van de mal en peor. Ya vemos cómo el mundo se está levantando contra el pueblo de Dios. Ya en otros países persiguen a los cristianos. En Latinoamérica ya se está comenzando a ver eso, que estaba leyendo yo también en la ciudad de, no sé, en partes de México. O sea, esto va de mal en peor, hermanos. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la tierra, dice. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, no nos sintamos que porque nos metimos en 3 días de ayuno esta semana, ya en 2 semanas no ayuno, no, con eso ya la hago, soy salvo, vine a orar esta mañana, ya no vengo todo el mes, no, ya la hago, ya me fortalecí. No, hermanos. Esto, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra es de todos los días, de cada día. Eso es parte del vivir del cristiano, hermanos. No creamos que vengamos, agarro el YouTube, pongo Éxodo, el libro de Éxodo, en que me lo digan ahí. No, me estoy llenando. Eso pasa tal vez trabajando, pero ni audífonos nos dejan usar en muchos trabajos. O sea que no, ¿verdad, hermanos? No es eso, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos, hincarnos sentados como sea, pero leer las escrituras. Leer las escrituras, orar a Dios, porque cabe decir a un nuevo, hermanos, que va llegando, si tú dedícale 5 minutos a Dios,
O uno de la calle, dedícale 5 minutos a Dios y Dios te va a ir fortaleciendo. Porque Dios nos da un discernimiento, hermano. Yo creo, a mí me ha dado discernimiento de ser, o sea, de sentir qué es lo bueno y lo malo, lo de parte, lo de que no es de Él, lo de que no es de Él. Dios me ha dado un saber. Pero a veces resistimos al Espíritu. Y como dicen, por si no tienen eso, o sea, ese discernimiento, hay un dicho que dice, todos sabemos lo bueno y lo malo. Todos sabemos lo bueno y lo malo, pero ese el poder discernir eso, hermanos, es mejor obedecer eso y dejar a un lado eso y enfocarnos en la lectura, en la oración, en el ayuno y buscar, hermano, ayunar unos cuantos días a la semana y buscar, hermano, porque lamentablemente, hermanos, yo pues no lo hice en un tiempo, pero gracias a Dios, Dios me ha dado fortaleza. Aquí mis hermanos me han ayudado, me han alentado. Yo he platicado estas cosas con mi hermano Víctor. Y pues gracias a Dios, porque Dios ha puesto a todos ustedes, pues los ha puesto aquí, hermanos, para darme aliento a mí también. No solo primeramente la palabra, primeramente Dios, pero Dios, como les dije cuando la primera vez que pasé a dar mi testimonio, Dios me dio una segunda familia más con ustedes. Yo los considero mi familia y gracias a Dios, hermanos, porque ustedes me han servido me han servido de ejemplo cada uno de ustedes. Y no desfallecer, hermanos, no desfallecer y seguir adelante. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque hay otro versículo, hermano, yo así como jugando lo leo, ¿verdad, hermano? Pero no tomando en juego la palabra, sino como jugando así. Como uno llega en una oración y leyendo la palabra como jugando. Bueno solo, ¿por qué me llamáis bueno? Dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo le llegó un joven rico, ¿va? Y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solo Dios santo. Y aquí leo y digo, ¿por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno solo Dios, si se recuerda uno, bueno solo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo nuestro Padre Dios. No, Señor, mejor hay que obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Pero eso es como algo en la oración de uno, ¿verdad, hermano? Y es bonito, pues, hermano, tener una oración bonita. Y para ya casi ir terminando, hermanos, en Apocalipsis 22, 7 al 20. En Apocalipsis 22, 7 al 20 dice. Cuando todo lo tengan me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús, hermanos. Mi alma alaba la gloria de papá, hermanos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, dice. En Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro, dice. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es algo, dice, hermanos, bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya vimos el significado de bienaventurado, hermanos. Hay que buscar ser bienaventurados, hermano. No solo para que me mire el pastor, para que me mire la pastora, que yo voy a venir. Pero en mi casa me voy a poner a discutir con mi hermana, con mi cuñado, con mi mamá, y así me la voy a pasar. Pero no, en la iglesia me voy a ver bien. En la iglesia me voy a ver bien para que la pastora y el pastor me mire bien, para que los jóvenes me miren bien y me dejen de ujier. No, hermanos. No, así no es el asunto. Lo que somos aquí, hermanos, también seamos afuera. No solo aquí y afuera no. No, hermanos. Hay que esforzarnos y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque en el trabajo puede pasar, hermanos, que nos desalineemos un poco en las conversaciones. Pero si yo recuerdo que ya estaba saliendo de contexto, no en decir malas palabras, sino como en hablar de mujeres y todo eso, pero gracias a Dios el Espíritu me redarguyó, el Espíritu Santo me redarguyó, me metí en oración y he visto la respuesta de Dios. He visto en la respuesta de Dios, me hinqué y le dije a mi Señor, Señor, sí te he fallado, sí estoy pecando en esta área porque soy pecador, soy un pecador que quiere estar bajo tu gracia, Señor, bajo tu gracia, ese perdón inmerecido, no quiero caer de tu gracia. Y así, hermanos, y así la pasaba yo, pero Dios responde, hermanos. Si ustedes sienten que han disminuido espiritualmente, hermanos, no dejen
No dejen de buscar de Dios. Esfuércense. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará siempre contigo, hermanos. Jehová tu Dios estará siempre contigo. Pase lo que pase, hermanos. Hayan hecho lo que hayan hecho. Esfuérzate y sé valiente. Busca de Dios, que Él te perdonará. Él te hará. Dice que Él nos va a ayudar. Él nos va a guardar, hermanos. Y hay que buscar las promesas. Las promesas de Dios hay que leer para buscar esas promesas y fortalecernos, hermanos, de esas promesas nosotros para que las leamos y atesoremos esas promesas de su palabra, hermanos. Y dice ahí mismo en el 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice, otra vez dice nuestro Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Pero yo creo que en todos los libros del Nuevo Testamento mencionan mucho la palabra, la gracia, lo importante que es la gracia, hermanos. ¿Por qué importante la gracia? Vamos en Juan 3:16, para terminar, hermanos. Juan 3:16. Juan 3:16, del 16 al 21, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y su pueblo. Y si Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. 2 puntos, dice, 2 puntos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios mandó a su Hijo unigénito, hermanos, para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados por esa sangre que derramó nuestro Señor en esa cruz. Ahora nosotros somos justificados delante de Dios por nuestros pecados. Pero si nosotros no vamos y no hacemos la voluntad del Espíritu Santo, no nos doblegamos ante la voluntad del Espíritu Santo, hermanos, eso sería como estar pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Es mejor estar bajo la gracia de Dios y estar bajo la voluntad de Dios y doblegarnos a la voluntad del Espíritu Santo, para que no caigamos de esa gracia, para que no perdamos ese perdón que hemos alcanzado, y mantener ese perdón que Dios nos ha dado día, noche, de todos los días de nuestras vidas. Oración, ayuno, hermano, y la lectura de la palabra. No leer hoy y el otro mes, no, es mañana, hoy, siempre. Y si no lo hacemos, hermanos, es hora de que comencemos a obedecer. Es hora de que comencemos a doblegarnos ante la voluntad del Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo, dobleguémonos ante Él. Hagamos la voluntad de Dios, para que nuestro Padre Celestial nos fortalezca con su Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios, porque lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, yo os se los daré. Ahí está hablando de la oración, hermanos. Porque lo que le pidiereis al Padre, yo os se los daré. Pero si no oramos, no le pedimos, y si no le pedimos, no hay fortaleza, no hay cuidado. O sea, hay que orar, pedir y deleitarnos en la sabiduría de las sagradas escrituras de nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Porque como decían muchos, como decían atrás, hermano, otros hermanos, han pasado esta Biblia, se ha mantenido. Muchos han querido destruir la palabra, pero la palabra de Dios ha permanecido. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es por los siglos de los siglos, hermanos. Busquemos de Dios, busquemos la fortaleza del Espíritu Santo, y dejemos a un lado todo lo que nos aparta del mal, hermanos. Dejemos a un lado todo lo que nos aparta de Dios, hermano. Todo ese mal, hermano, que creemos que es bien, hermanos, es mal, porque a veces dice que el enemigo se viste de ángel de luz. Pero, hermanos, hay que tener cuidado, hay que pedir discernimiento a Dios para poder discernir, porque el enemigo es astuto, pero más grande y más poderoso es el que está con nosotros. Y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, yo os se los daré, dice la palabra. Y pues así, hermanos, con esto fue lo que Dios puso en mi corazón, hermanos, y espero
guarden la palabra de Dios y busquen de Dios, hermanos. Sigan buscando de Dios, sigan esforzándose y recuerden que Dios es bueno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios les bendiga y Cristo les ama.